¿Se escucharán las campanas en el pueblo de la selectividad? Actividad B2 Selectividad Madrid. Convocatoria ordinaria junio de 2024. Nivel de intensidad sonora. Física segundo de bachillerato. Estrategia de resolución. Primero, leer el enunciado, anotar los datos y las cuestiones que se solicitan y convertir las unidades. Enunciado. El campanario de una iglesia medieval, situado a 35 metros de altura, consta de 4 campanas. Cada una de ellas emite 10 milivatios de potencia sonora tras ser golpeada. Por otro lado, el límite de contaminación acústica en ese municipio está establecido en 55 decibelios. Apartado A. Determine el nivel de intensidad sonora que percibe una persona parada al pie de la torre del campanario cuando se toca una sola campana. Apartado B. ¿Podrán tocar las 4 campanas a la vez si no se quiere sobrepasar el límite de contaminación acústica y la población está situada a más de 100 metros de la iglesia? Segundo. Dibujo /diagonal esquema, diagrama de fuerzas, sistema de referencia, descomposición de fuerzas. En este caso, vamos a tratar de dibujar la torre medieval con las campanas, a una persona al pie de la misma y la población, todo ello indicando y señalando las distancias dadas. Puesto que la población está a más de 100 metros de la torre, tomaremos ese valor como el valor mínimo de dicha distancia para establecer la intensidad sonora y el nivel de intensidad máximos que percibirán en la citada localidad. Tercero. Leyes /diagonal principios /diagonal expresiones /diagonal conceptos. En este problema vamos a utilizar el concepto y la expresión matemática de la magnitud intensidad de energía, potencia que se propaga por unidad de superficie, de la forma más simple, intensidad I mayúscula igual al cociente entre la potencia P mayúscula entre la superficie S, considerando que el medio de propagación del sonido es homogéneo e isótropo, y que, por tanto, los frentes de onda sonora serán esferas concéntricas con centro en las campanas, debemos tener en cuenta cómo es el área de una superficie esférica de radio R minúscula por la que se reparte la potencia generada en las citadas campanas. Superficie S igual al producto de 4 por pi y por el radio R al cuadrado. También vamos a utilizar el concepto y la expresión matemática del nivel de intensidad sonora, que notaremos con la letra griega beta minúscula. Es una forma logarítmica y más simple numéricamente de interpretar la intensidad sonora. Beta minúscula es igual a 10 por el logaritmo decimal del cociente entre la intensidad sonora y mayúscula entre la intensidad umbral o intensidad mínima audible y minúscula sub 0. Por ejemplo, el nivel de intensidad sonora que corresponde a la intensidad umbral o mínima audible es 0. Finalmente, debemos considerar además el teorema de Pitágoras para determinar la distancia mínima de las campanas a la población, R mayúscula. R mayúscula al cuadrado es igual a la altura h al cuadrado más la distancia mínima de la torre a la población de al cuadrado. Cuarto. Resolver el ejercicio. Apartado A. Para determinar el nivel de intensidad sonora al pie de la torre cuando suena una campana aplicaremos las expresiones de la intensidad sonora, de la superficie de una esfera y del citado nivel de intensidad, indicados con anterioridad. Debemos tener en cuenta que la potencia P del sonido emitido por una de las campanas es de 10 milivatios, 10 elevado a menos 2 vatios, el radio de la esfera que representa el frente de onda correspondiente es la altura de la torre, 35 metros, y la intensidad umbral es de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Dato este que nos da el problema. El resultado del nivel de intensidad solicitado es de 58 decibelios. Apartado B. Para saber si con el límite de contaminación acústica de la población, 55 decibelios, podrán tañer las 4 campanas de la torre a la vez, debemos calcular el nivel de intensidad sonora máximo que se percibirá en la población considerando que se encuentra a la distancia mínima de 100 metros, y ver si es menor o mayor que el citado límite. Para ello volveremos a aplicar las expresiones de la intensidad sonora, del área de una superficie esférica y del nivel de intensidad sonora. Ahora, debemos considerar, primero, la potencia emitida por las 4 campanas, 4 por 10 milivatios, potencia de cada una, 4 por 10 elevado a menos 2 vatios. Segundo, el radio mínimo del frente de onda sonoro que llega a la población, R mayúscula, que se obtendrá de la aplicación del teorema de Pitágoras, donde ese radio es la hipotenusa del triángulo rectángulo y los catetos son la altura de la torre, h igual a 35 metros, y la distancia mínima a la población, de igual a 100 metros. Tercero, la intensidad umbral o intensidad mínima audible igual a 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, dato que nos da el problema. De este modo, obtenemos que el nivel de intensidad sonora máximo que percibe la población es de 54,5 decibelios, menor que 55 decibelios, e inferior al límite de contaminación acústica que se permite. Por tanto, podemos concluir que sí podrán tocar las 4 campanas a la vez.